Feliz día, bienvenidos al canal Caracterización Petrofísica, donde encontrarán lo último en tendencias, herramientas y metodologías para la evaluación petrofísica. Mi nombre es César Aguilar y hoy les propongo que conversemos acerca de la determinación de presión capilar en muestras de subsuelo, mediante análisis de laboratorio, en un formato acelerado, para que aquellos que tienen poco tiempo puedan conocer los aspectos más importantes sobre este tema. Pero si dispones un poco más de tiempo, dejaré unos videos un poco más extendidos en la descripción para que puedas conseguir más conocimiento. No importa si eres ingeniero de yacimiento o si eres geocientífico, las pruebas de presión capilar son fundamental para el monitoreo y la predicción del comportamiento que tendrá nuestro yacimiento. Domina este importante tópico. Acompáñanos en el resto del video. Your wind-up girl is going to burn out. It's the last crooked mile I will walk for you. It's the last dirty joke to make you smile. La presión capilar es la presión ejercida en la interfaz entre dos fluidos invisibles y es muy importante para la caracterización por tipo de roca. Vamos a describir una curva típica de presión capilar donde tenemos saturación de agua en el eje X y presión capilar en el eje Y. En principio se tiene la muestra 100% saturada de agua y se hace fluir por la muestra fluido invisible al agua. Este requerirá vencer una presión para entrar dentro del medio poroso. La presión necesaria para entrar dentro del medio poroso se conoce como presión de desplazamiento o presión umbral. A partir de este momento, habrán incrementos de presión y disminuirá la saturación de agua y aumentará la saturación del fluido desplazante, que puede ser aire, mercurio, metanol, dependiendo de los análisis que se estén realizando. Por cada incremento de presión se irá desalojando más y más saturación de agua hasta que alcanzamos un punto que por más que aumentemos la presión capilar, la saturación de agua permanece relativamente constante. Esa saturación de agua, que no puede ser desalojada del medio poroso por efectos capilares, se conoce como la saturación de agua irreducible. También tenemos lo que se conoce como la zona de transición, donde tenemos una mezcla de la saturación de agua más el fluido que se esté desplazando. Existen diversos factores que afectan la presión capilar. El efecto y tamaño de la distribución de los granos. Si todos los capilares fueran del mismo tamaño e igual radio, la curvatura de la presión capilar sería horizontal, ya que el agua alcanzaría la misma altura y por tanto dicha presión capilar sería constante. Pero como hay diversos capilares, entonces tenemos la forma característica de la curva de presión capilar. También debemos considerar lo que es la aumentabilidad de la roca. En la interfaz entre el sólido y el líquido, este puede ser atraído o repelido dependiendo de la tensión superficial, la cual es una propiedad del líquido en contacto con este sólido en particular. La tensión de adhesión, la cual es función de la tensión interfacial, determina cuál fluido preferentemente moja el sólido. La combinación de todas las fuerzas determina la aumentabilidad y controla la presión capilar de las rocas.
También por favor consideren el efecto del tipo de fluido y sólidos envueltos, la variación de la relación presión capilar versus saturación de agua. Obviamente depende de la naturaleza de los fluidos y sólidos envueltos en este proceso. Aprender sobre presión capilar es muy importante para geocientíficos e ingenieros de yacimiento, ya que los datos de presión capilar, una vez corregidos y transformados a condiciones de yacimiento, se pueden usar para determinar tipos de roca por su vínculo con el radio de garganta de poro, conocer la distribución y saturación de fluidos originales y por ende reservas, con su vínculo con la permeabilidad relativa, permite determinar o tiene control sobre la potencial de producción de nuestro yacimiento, también sobre la capacidad de sello y finalmente, pero no menos importante, sobre el control que tiene en la eficiencia de recobro primaria y secundaria. Si conocías todos los usos que tiene la curva de presión capilar, déjanos saber tu comentario. Es muy importante para nosotros conocer tu opinión. A la izquierda de esta lámina se observa una tabla típica de los resultados de un informe de análisis de núcleo, corazón, corona, como lo conozcan en su sitio de origen, de presión capilar, donde se observa el número de la muestra, la profundidad a la que fue tomado, su permeabilidad, su porosidad, los valores de presión capilar y sus respectivas saturaciones de fluido. Deben tener en cuenta que es muy importante conocer cuál fue la técnica utilizada para medir esta prueba. Adicionalmente, también deben conocer las características de los fluidos utilizados para poder conocer cuáles son los valores de tensión interfacial asociados a esos fluidos. Una vez se tienen los resultados del laboratorio, se pueden graficar, considerando que cuando entra la fase no mojante y desplaza a la mojante, tenemos el proceso de drenaje. En forma contraria, cuando la fase no mojante es desplazada por la fase mojante, entonces tenemos el proceso de imbibición. Y se puede conocer el valor de la saturación residual de fase no mojante. En este caso, saturación de petróleo residual. Es importante notar que la curva de drenaje e imbibición son diferentes, porque la presión capilar depende de la dirección de la saturación. Entonces es una propiedad que sufre de histéresis, no es histérica. Existen diversas alternativas para la medición de la presión capilar en el laboratorio, con los cuales todos los que se interesan en la caracterización de yacimientos deben estar familiarizados y conocer sus ventajas y limitaciones para seleccionar la más adecuada de acuerdo a la necesidad planteada. Incluso en muchas ocasiones debemos utilizarla en forma simultánea para comparar los resultados entre sí y validar la representatividad de los resultados. Tenemos plato poroso o estados restaurados, el método de la centrífuga, el método de inyección de mercurio. Estos tres son los más utilizados, pero también tenemos y hablaremos hoy acerca de los análisis de roca digital y resonancia magnética nuclear. Para algunos quizás sea la primera vez que oyen al respecto, pero te los presentamos acá para que estén familiarizados con las técnicas más novedosas. Esta es la razón de ser de este canal. Recuerda que puedes ayudarnos a crecer con tu like. Mencioné que hay diversos métodos para obtener las curvas de presión capilar y cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Empezaremos con el método de plato poroso o estados restaurados, también se reconocen en muchas partes de Latinoamérica. El principal componente del método del plato poroso es un material permeable que posee una distribución de garganta de poro uniforme y que contiene poros de tamaño apropiado para impedir que el fluido desplazante penetre la membrana hasta que se alcanza una presión máxima.
Las presiones capilares son calculadas a partir del incremento de presión requerido para desplazar fluido dentro de los capilares más pequeños. El instrumento comúnmente consiste de portanúcleo provisto con cerámicas hidrofóbicas e hidrofílicas y generalmente también tienen en las herramientas de última generación electrodos incorporados para la medición de resistividad y de esa forma al mismo tiempo se determina el exponente de saturación N, el factor de formación y el exponente de cementación M. Todo en el mismo conjunto, de tal forma de ahorrar tiempo y ser más eficiente en este proceso. Este método tiene como ventaja que es un método sencillo y directo, se mide directamente la propiedad de interés, que es la presión capilar, siempre y cuando se asegure un excelente contacto capilar entre la muestra y la membrana. En sí es una medición absoluta y permite definir perfectamente la presión umbral o de desplazamiento y la saturación de agua irreducible del sistema. En las herramientas de última generación permite hacer mediciones tanto de drenaje como de inhibición. Pero también tiene sus desventajas y limitaciones, ya que lleva mucho tiempo alcanzar el equilibrio que permita ya decir que fue el fluido desplazado a una presión capilar dada, puede tomar varios días. Y una medición completa puede consumir entre 10 días y un mes. Y adicionalmente, muestras poco permeables, usualmente en un rango de 5 a 20 milidarcies o muy heterogéneas, no se alcanza la saturación de agua irreducible. En la práctica, laboratorios comerciales necesitan reportar sus resultados en un tiempo económicamente rentable. A continuación hablaremos del método de la centrífuga, el cual implica que la centrífuga desatura una muestra imponiendo una fuerza centrífuga que fuerza la fase móvil al salir de la muestra. La fuerza centrífuga se crea haciendo rotar la muestra a velocidades que incrementan en forma constante. O podríamos relacionar con una lavadora. Permite la determinación rápida de las características de la presión capilar, tanto a presión atmosférica como a presión de sobrecarga de varias muestras en forma simultánea. El diseño de las cámaras de muestra ofrece la posibilidad de girar múltiples tapones de núcleo de hasta 1.5 pulgadas de diámetro a velocidades rotacionales de hasta 4.500 revoluciones por minuto en las herramientas de última generación. Está equipado con una cámara digital que permite al operador medir el desplazamiento de los volúmenes de fluido de cada una de las celdas en forma secuencial. Pero también este método tiene sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas están en que es un método rápido, aunque el instrumental sea más elaborado, no hay necesidad de asegurar los contactos capilares como en el método de plato poroso o estados restaurados, y el drenaje de la fase desplazada es directo. Permite hacer mediciones de drenaje en inhibición, permite con bastante facilidad definir la presión umbral o de desplazamiento de muestras incluso que son poco permeables y permite alcanzar presiones capilares más elevadas que con el método de plato poroso. Pero también tiene su desventaja. El cálculo es indirecto, es un cálculo complicado. Varios autores han reportado la diferencia cuando se envía el mismo tapón a diversos laboratorios. Y también debemos considerar que la saturación de las fases en ese proceso de desplazamiento varía a lo largo de la muestra. En esencia, este método es un método de desplazamiento, no es un método esencialmente
de fenómeno capilar, y por eso es que se da este fenómeno en el cual la saturación dentro del núcleo varía en función de la longitud del mismo. También mencionaremos lo que es el método de inyección de mercurio, cual permite determinar la presión capilar con inyección de mercurio de una muestra de núcleo cargada dentro de un portanúcleos a presión de sobrecarga neta y a temperatura ambiente. Los datos producidos, que son intrusión de mercurio a varias presiones, pueden ser usadas para calcular numerosas características de la muestra, tales como la distribución del tamaño de poro y el volumen total de poro. El aparato, observan ahí, consiste de una bomba de doble cilindro, un portanúcleo de sobrecarga hidrostático, una bomba de vacío y un sistema de adquisición de datos. La bomba de doble cilindro utiliza uno de los cilindros para controlar la presión de sobrecarga, mientras que el segundo inyecta mercurio dentro de la muestra cargada dentro del portanúcleos hidrostático. Pero este método, al igual que todo método de laboratorio, tiene sus ventajas y sus desventajas. Entre sus ventajas se encuentra que es un método rápido, el cálculo es sencillo y directo, se puede realizar en cualquier muestra de rocas, no necesita de tapones, se puede realizar sobre muestras agregadas de núcleo o incluso también se puede realizar sobre muestras de canal o ripios o coatings, como se llame en su país de origen. Permite hacer mediciones de drenaje en bivisión, permite definir perfectamente la presión umbral, permite alcanzar presiones capilares muy elevadas y finalmente también permite obtener la distribución de diámetros porales o gargantas de poros del sistema. Esencialmente el mercurio es inerte a diferencia de cuando se utiliza agua que entra en reacción con las arcillas presentes. Pero también tiene sus desventajas y es que no permite obtener la saturación de agua irreducible, pues la fase mojante, aire, luego de hacerse discontinua, es infinitamente compresible. Y también debemos recordar que el mercurio es una sustancia altamente tóxica y las muestras necesitan ser descartadas una vez se termine este análisis. Es un ensayo destructivo. Los análisis de roca digital se han convertido en una herramienta poderosa para modelar el yacimiento. Permiten determinar las curvas de presión capilar. Usando técnicas de imagen 3D sobre muestras reales de la roca, permiten ayudar a geólogos y petrofísicos a cuantificar incluso a escala nanométrica diversas propiedades muy importantes, incluso propiedades multifásicas. Sus limitaciones se basan en la escala a estudiar y su representatividad a escala macrométrica. Siempre en mis cursos repito que hay que darle una oportunidad a esta técnica y probarla, ya que resultados alentadores como los mostrados en estas láminas, donde se comparan los resultados obtenidos por roca digital con análisis convencionales, obteniendo un excelente cotejo, deben ser tomados en cuenta. Ahora hablemos acerca del uso de resonancia magnética nuclear para la determinación de presión capilar. Este método puede considerarse como un método híbrido, una combinación del método de centrífuga y uso de imagen de resonancia magnética nuclear para, en 2 o 3 steps de revoluciones por minuto, conocer el perfil de saturación a lo largo de la muestra al visualizar la imagen de resonancia magnética nuclear. Este sería el perfil original y luego a 2 steps, a 2 diversas revoluciones por minuto. Esta modificación permite que se pueda subsanar el problema de los cálculos complicados de la centrífuga tradicional, aumentando la certeza de los resultados y se convierte en una técnica más directa. Adicionalmente, en lugar de los 7 u 8 puntos tradicionales de la centrífuga, con este método se obtienen 30 o 40 puntos para construir la gráfica.
La innovación no para dentro de la industria petrolera. Debemos estar preparados para los mayores retos. Si tienes algún comentario, puedes dejarlo a través de estos contactos o en la sección de comentarios de este video de YouTube. Si te gustó el video, no olvides compartirlo para que más personas puedan conocer acerca de las diferentes técnicas para determinar la presión capilar. También, por favor, ten en cuenta que nos ayudas muchísimo con tu like y nos puedes ayudar a hacer crecer esta aula virtual suscribiéndote al canal. Hasta nuestro próximo video. Gracias.